de dialogar unos minutos. Guido Prividera es trabajador del INTA y reciente mencionaba que va a haber una colocación de baldosas donde funcionó la escuelita campesina en memoria de Marta Sierra, de Chufo Villarreal. Marta Sierra en particular allí era madre de Guido Prividera. Trabajadora del INTA, desaparecida en este caso. Guido, te damos la bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablito? Muy Bien, bien. hace mucho tiempo que no hablábamos y bueno, me llegó la información para movernos también, no solo en Aijuna, sino en la cadena conurbana de comunicación y cultura, por Ituzaingó en este caso va a ser la colocación de baldosa el viernes, ¿no? Sí, en el municipio de Ituzaingó, que bueno, es en la zona, digamos, donde estaba y está el INTA Castelar, El digamos, INTA ¿no? Que fue Castelar. donde se construyó esta escuelita. ¿Qué era la escuelita campesina? Mira, la escuelita campesina, hay que remontarse a esos años, digamos, ¿no? Ujú. Era una zona muy rural, y bueno, los trabajadores de apoyo del INTA, es decir, los no profesionales, ¿no? Pensando en tractoristas, digamos, la gente que realizaba más trabajo de campo, eran, a ver, para que la gente entienda, los gauchos de la zona, Sí, digamos. Era sí, una zona muy... los gauchos del conurbano. Los gauchos del conurbano, pero de verdad, digamos. Sí. O sea, se parecía a lo mejor más a lo que hoy recién encontramos y vamos para el oeste, qué sé yo, en Mercedes, ¿no? Claro. San Andrés de Giles, pero en ese Ujú. momento estaba ahí. Y bueno, muchos de estos trabajadores, de estos personal, digamos, de campo, trabajadores agrarios, que eran del INTA, que hacían trabajo de campo, eran analfabetos. Había una gran proporción de gente que no sabía ni leer ni escribir. Ujú. Y había una cuestión, digamos, vinculado a ciertos sectores jerárquicos del INTA que se aprovechaban de esta situación, y cuando se pagaban los sueldos, piensen que en ese momento no es que los sueldos se depositaban en caja de ahorro, había tarjetas de débito, sino que Claro. se pagaban en mano, Hermano. no les pagaban lo que correspondía. O sea, les decían que le estaban dando algo y les daban menos, Ujú. ¿no? Y les hacían firmar, ¿no? O poner el dedo, digamos, porque no tenían firma, entonces firmaban con la huella dactilar. Esto es un poco lo que se cuenta de ese momento. Ujú. Entonces, en ese momento, la gente, digamos, vinculada a los gremios, donde, bueno, ahí tenían una participación especial, pero no fueron los únicos, digamos, Chufo y mi mamá. Ujú. Ellos sí son los únicos desaparecidos y asesinados, pero en realidad había mucha gente que fue la que estuvo participando en armar esta escuelita que tenía que ver justamente con enseñarles a leer y escribir a estos trabajadores para que básicamente dejen de abusar de ellos, digamos, ¿no? Por Ujú. lo menos les empezasen a pagar lo que correspondía, digamos. La cosa arrancó por ahí. Ujú. Bueno, se crea esa escuela donde se daba clase, obviamente, en forma informal, digamos, ¿no? Justamente. Y Educación después en algún popular, momento se podríamos obtuvo el decirle, ¿no, Guido? reconocimiento. ¿No? ¿Qué cosa, Pablito? Con Perdón. formato de educación popular. Formato total de Ujú. educación popular. Claro. Total. Total. Un formato de educación popular que después en algún momento tuvo un reconocimiento formal y después, bueno, pasa la dictadura, se termina Ujú. cerrando y bueno, pasa lo que ya sabemos que pasó, Ujú. digamos, ¿no? Con la dictadura. Pero ese fue un poco el origen. Ujú. Y en este caso, digamos, era tarea que llevaba adelante, tu mamá, en este caso Miguel Villarreal, y ellos también tenían otros roles dentro del INTA, eran investigadores, laburantes. Eran investigadores, Ujú. sí, estaban ellos, pero había otra gente, pienso ahora Marisa Beltor, que es medio Ujú. una eminencia entre la sociología rural, ya jubilada, es decir, había muchísima participación de muchísimos trabajadores y becarios de INTA, en general profesionales, que eran los más Ujú. justamente instruidos, ¿no? Ujú. Digamos. Eh, y entre ellos estaban, sí, efectivamente, Chufo y mi mamá. Ellos Ujú. particularmente, Chufo en realidad era de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Claro. mi mamá sí era del INTA, pero había un grupo de investigación interinstitucional, digamos, sobre ecología, que era liderado por Jorge Morelo, Ujú. un tipo muy reconocido a nivel internacional, que cuando vuelve al país, bueno, le dan el premio a investigador de la nación, una eminencia a nivel mundial. En ese momento trabajaban en ecología, que ecología en ese momento era algo
totalmente, digamos, sí, de vanguardia. revolucionario, Sí, digamos, ¿no? Claro, era de lo que se llama la frontera de la ciencia, digamos, ¿no? Por esos años se realiza el primer Congreso Argentino de Ecología, digamos, o sea, aparecía toda esta cuestión, no ecología en el sentido a lo mejor más, con perdón de la palabra, más vulgar, sino en el sentido más científico, del estudio de los ecosistemas. Entonces, dentro del INTA aparecía ese grupo porque se dedicaba a estudiar ecosistemas y su relación justamente con lo productivo, ¿no? Con lo productivo agronómico y demás. Pero sí, ellos formaban parte de ese grupo, efectivamente. La última, Guido, que te quería consultar y ya extenderte invitación, que bueno, no solo Aijuna, sino en general todas las radios comunitarias y universitarias que estamos enganchadas en Cruce, también hemos inaugurado este año el formato de streaming, así que nos gustaría también que nos veamos las caras en algún momento y verte la cara, ¿sí? Acá en Aijuna o en la radio que sea. Mira, después vamos a estar coordinando. No, te quería preguntar si la historia de la escuelita campesina es una historia reciente, digo, desempolvada reciente, o la escuelita, ¿cómo apareció la historia de ese espacio, vamos a decir, de educación informal o de educación popular? Mira, para los que estuvieron en la época, bueno, por supuesto que era algo conocido. Yo, de hecho, lo vivieron, digamos. Sí, lo vivieron, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo volví al INTA, digamos, incluso de visita, visitar compañeros, compañeras de mi mamá, hacer alguna recorrida, a lo mejor de la mano de los gremios, de ATE y demás. Me encontré con gente grande que mi mamá le había enseñado a leer y escribir. No, muy impactante. Sí, incluso yo después entré a trabajar al INTA y esa gente seguía trabajando, con lo cual cada tanto me la cruzaba, y bueno, mi mamá era una especie de, no sé cómo decirlo, si de santa o qué nombre ponerle, pero imagínate que para mucha gente le cambió la vida, ¿no? El saber leer y escribir, y que me levantó la vara, digamos, ¿no? Y sí, además que le dejen de robar el sueldo, digamos, ¿no? Bueno. No solo era leer y escribir, sino había una cuestión bien puntual de que te estaban diciendo que te pagaban, pongo cualquier número, ¿no? 10.000 y le daban 8.000, con lo cual tuvo un efecto, digamos, inmediato muy fuerte. Entonces la escuelita fue algo que, bueno, como pasa a veces con la historia, quedó ahí, quedó medio sepultado por los protagonistas, ¿no? En el medio de la dictadura, después la ley de obediencia debida, el punto final, el indulto, y que uno diría a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, emergió con mucha fuerza, más que todo creo que, porque también la historia de mi mamá emergió con mucha fuerza, cuando Máxima Zorreguieta se casa con el príncipe de Holanda y al padre no lo dejan ir a la boda, ¿no? Claro. Entonces ahí, bueno, muy fuerte, aparecen muchos diarios, periódicos, digamos, muchos medios de comunicación acá y en el mundo, como suele ocurrir muchas veces en la Argentina, que las cosas rebotan acá porque aparecen primero afuera. Esta historia, digamos, la historia de la desaparición de mi mamá, digamos, en particular, que es un poco un caso emblemático porque no se tiene registro después ni de dónde estuvo, ni qué pasó, ni absolutamente nada. Y bueno, de la mano de esa historia que reaparece la historia de la escuelita, digamos, ¿no? Después, mi hermano cuando saca M, la película que se estrena en 2007, que gana también el Festival de Cine de Mar del Plata en 2007, bueno, hay una filmación ahí, en un momento que él recorre la escuelita, ¿no? Entonces también ahí eso emerge también con otra fuerza. Y siempre está dando vuelta la idea de denominación de sitio histórico, patrimonio histórico, es algo ahí que está un poco circulando, que no se avanzó en los hechos, pero digamos es un lugar muy fuerte, digamos, muy simbólico, incluso para la gente del lugar, digamos, ¿no? Piensen siempre en estos términos, digo, de que en ese momento era un barrio, digamos, ni siquiera barrio, digamos, ¿no? Era una zona agraria, ¿no? Sí. En algún momento se inaugura una escuela y a la vuelta y le ponen, yo no me entero, digamos, pero los padres eligen ponerle el nombre de mi mamá a la escuela. Porque el INTA en esa zona tiene un peso, bueno, muy históricamente, ¿no? Muy fuerte. Un barrio de trabajadores del INTA y trabajadoras del INTA, ¿no?
Guido, te mando un abrazo, dejo la invitación, como siempre. Sos un compañero de la casa, ¿sí? Y sos un amigo de la vida. Así que ya vamos a estar coordinando, ¿eh? Pablo, cuando quieras, estoy por ahí. Ya saben que a mí me encanta, digamos, ir a Aijuna. Y bueno, y a vos, que cursamos una materia juntos, pero quedamos para siempre amigos. Una. No me pasó en la vida. Qué cosa y rara. Bueno, ya sabes que te quiero mucho, te quiero un montón. Así que yo, cuando vos me digas, estoy ahí. Dale, te mando un abrazo, que tengas buen día. Un abrazo enorme. Guido Prividera, colocación de baldosa donde funcionó la escuelita campesina, una historia hermosa que queríamos contarte hoy, memoria de Marta Sierra y Chufo Villarreal. Va a ser este viernes, 14 horas, en Federico Leluar al 100, Villa Udaondo, Ituzaingó.